La fotografía Polaroid temblaba entre los dedos del detective Ramírez. La había encontrado dentro de un sobre Manila manchado de tierra, escondido en el archivo muerto de la comandancia de Hermosillo. En la imagen borrosa se distinguía un vestido blanco infantil tendido sobre arena rojiza. Al reverso, alguien había escrito con tinta descolorida: KM 47, rumbo a Bahía Quino, agosto 1999. 12 años después de que la niña desapareciera. 12 años en los que todos habían buscado en la dirección equivocada. Ramírez giró la fotografía una y otra vez bajo la luz fluorescente de su oficina. El vestido en la imagen mostraba encaje en el cuello y pequeñas flores bordadas en el pecho. Lo había visto antes, en los expedientes antiguos. Lo recordaba de las declaraciones, de las descripciones desesperadas de una madre que ya no estaba viva para ver esto. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Después de más de una década de silencio, el desierto estaba a punto de revelar su secreto más oscuro. Era julio de 1987 cuando Sonora ardía bajo un sol que derretía el asfalto de las carreteras y convertía el aire en ondas líquidas que distorsionaban el horizonte. En el ejido, Los Mezquites, a 40 kilómetros al oeste de Hermosillo, las familias vivían del cultivo de trigo y de las pequeñas huertas donde crecían naranjos y limoneros que llenaban el aire con su aroma dulce en las tardes. La tierra era generosa, pero exigente, y los hombres salían al amanecer cuando el cielo todavía conservaba un tinte violeta, para regresar al atardecer con las manos curtidas, la piel bronceada hasta parecer cuero, y la espalda adolorida por las largas jornadas bajo el sol implacable del desierto. El ejido consistía en unas 30 casas dispersas a lo largo de un camino de tierra que se extendía por casi 2 kilómetros. No había pavimento, no había alumbrado público, apenas había agua corriente en algunas viviendas. La vida transcurría con el ritmo lento y predecible de las comunidades rurales donde todos se conocen, donde los secretos son imposibles de guardar y donde las noticias viajan más rápido que el viento que levanta cortinas de polvo al atardecer. La familia Ochoa vivía en una casa de adobe con techo de lámina pintada de azul cielo por fuera. Era una de las construcciones más sólidas del ejido, con paredes gruesas que mantenían el interior fresco durante el día y cálido durante las noches de invierno. Adentro, todo olía a tortillas recién hechas y al jabón de barra con que Marta lavaba la ropa cada mañana en una tina de metal que mantenía en el patio trasero. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares en marcos sencillos de madera, imágenes de bautizos, cumpleaños y primeras comuniones que documentaban años de vida compartida. Tenían 3 hijos. Roberto, de 14 años, un muchacho callado y responsable que ya mostraba la seriedad de los hombres del campo. Lucía, de 9, la niña del medio, inquieta y curiosa como un gorrión. Y el pequeño Miguel, de 5 años, que todavía dormía siesta después del almuerzo y jugaba con soldaditos de plástico heredados de su hermano mayor. Roberto ayudaba a su padre Héctor en el campo desde que tenía 8 años. Sabía manejar el arado, conocía los ciclos de siembra y cosecha, y soñaba con algún día tener su propia parcela. Miguel todavía era demasiado pequeño para el trabajo duro, pero le gustaba seguir a su padre por la casa, imitando sus movimientos y sus gestos. Pero Lucía era distinta. Lucía tenía una energía inagotable y una curiosidad que preocupaba a su madre. No le gustaba quedarse quieta. No le interesaban las labores domésticas que su madre intentaba enseñarle. Prefería estar afuera, explorando, inventando juegos, construyendo mundos imaginarios en los rincones polvorientos del ejido. La niña coleccionaba piedras del desierto. Las guardaba en una caja de galletas de lata
que escondía debajo de su cama, decorada con la imagen descolorida de unas bailarinas españolas. Cada piedra tenía una historia que ella inventaba durante las tardes solitarias. Esta era de un meteorito que había caído hace 1000 años. Aquella había sido mordida por un coyote hambriento. La otra brillaba porque tenía oro escondido en su interior. A veces, cuando su madre cocinaba y el aroma del guisado llenaba la casa, Lucía se sentaba en el patio trasero bajo la sombra de un mezquite y les hablaba a sus piedras como si fueran amigas íntimas, confidentes de sus sueños infantiles. Les contaba lo que había aprendido en la escuela, les describía los pájaros que había visto, les confesaba sus miedos nocturnos. El viernes 17 de julio de 1987, Lucía usó por última vez su vestido blanco favorito. Lo había estrenado en su primera comunión 2 meses atrás, durante una ceremonia sencilla pero emotiva en la capilla del ejido vecino. Y aunque ya no era temporada de ceremonias religiosas, a ella le gustaba ponérselo los viernes, porque decía que la hacía sentir como una novia, como las que había visto en las revistas viejas que su madre guardaba en una caja bajo el lavadero. El vestido tenía encaje delicado en el cuello y pequeñas flores blancas bordadas a mano en el pecho, trabajo que le había tomado a una tía semanas completar. Su madre Marta había cosido personalmente una etiqueta de tela en el interior del cuello con el nombre completo de Lucía escrito en hilo rojo: Lucía María Ochoa Rivas. Era una precaución práctica, algo que todas las madres hacían con la ropa de sus hijos para identificarlos en caso de que se perdieran en algún evento comunitario. Ese viernes transcurrió como cualquier otro. El cielo amaneció despejado, de un azul intenso que prometía otro día de calor sofocante. Roberto se levantó a las 5 de la mañana junto con su padre. Se pusieron sus sombreros de paja, llenaron una jarra con agua fresca y salieron hacia el campo cuando todavía había estrellas visibles en el cielo. Marta preparó el desayuno mientras Miguel jugaba con soldaditos de plástico en la sala, haciéndolos marchar en formación sobre el piso de cemento pulido. Lucía se levantó tarde, alrededor de las 8, cuando el sol ya había comenzado a calentar las paredes de adobe. Se puso su vestido blanco, se peinó con dificultad su cabello oscuro y rebelde y salió al patio a regar los limoneros que su padre cuidaba con tanto esmero. Comieron juntos al mediodía. Marta había preparado caldo de res con verduras, un plato abundante y nutritivo que era costumbre en la familia los viernes. Sirvió tortillas calientes hechas a mano, todavía humeantes del comal, y agua de Jamaica endulzada con piloncillo. La familia se sentó alrededor de la mesa de madera gastada, conversando sobre los planes del fin de semana, sobre la cosecha que vendría en agosto, sobre las calificaciones de Roberto en la escuela. Lucía comió rápido, con prisa por terminar y salir a jugar. Marta le recordó que masticara despacio, que no se fuera a ahogar. La niña asintió sin prestar mucha atención. Después del almuerzo, Marta lavó los platos en la pila del patio mientras los niños se dispersaron por la casa. Miguel se quedó dormido en el sofá, vencido por el calor y la comida pesada. Roberto acompañó a su padre de regreso al campo. Lucía deambulaba por la casa sin encontrar qué hacer, inquieta y aburrida. A las 3 de la tarde, cuando el sol estaba en su punto más alto y el termómetro que colgaba en el portal marcaba 38 grados a la sombra, Lucía le dijo a su madre que iría a casa de su amiga Patricia. Patricia Durán vivía 5 casas más allá por el mismo camino de tierra, en una construcción similar de adobe pintado, aunque de color verde pálido. Las 2 niñas eran compañeras de escuela y habían desarrollado una amistad cercana durante el último año. A veces jugaban con muñecas de trapo que ellas mismas cosían con retazos de tela,
o cazaban lagartijas en el solar abandonado que había entre las dos propiedades, un terreno baldío lleno de mezquites retorcidos y arbustos espinosos donde los niños del ejido jugaban a ser exploradores o vaqueros. Marta asintió distraída mientras colgaba ropa mojada en el tendedero de alambre que se extendía de un poste a otro en el patio. Las sábanas blancas ondeaban con la brisa ligera que apenas ofrecía alivio del calor. «Regresa antes de que oscurezca», le dijo sin voltear a mirar a su hija. Era una advertencia rutinaria, algo que decía todos los días. Lucía respondió, «Sí, mamá», con la voz cantarina de los niños que prometen obediencia, pero ya están pensando en otra cosa. Salió corriendo hacia el camino, levantando pequeñas nubes de polvo con sus sandalias de plástico gastadas y deformadas por el uso. Esa fue la última vez que alguien de la familia Ochoa vio a Lucía con vida. A las 7 de la noche, cuando el sol ya se había puesto detrás de las montañas distantes y el cielo empezaba a volverse de un color violeta profundo, salpicado de las primeras estrellas, Roberto regresó del campo con su padre. Ambos venían sudorosos, cubiertos de polvo, con las manos ásperas y los músculos adoloridos. Marta ya había preparado la cena: frijoles refritos, quesadillas de queso fresco, salsa verde picante. Puso los platos en la mesa, pero notó que faltaba Lucía. Era extraño, la niña nunca se perdía la cena. Siempre llegaba con hambre después de jugar toda la tarde. Le preguntó a Miguel si había visto a su hermana. El niño, recién despierto de su siesta larga, dijo que no con la cabeza, frotándose los ojos. Roberto tampoco. Héctor se lavó las manos en la pila del patio y dijo que probablemente Lucía se había entretenido jugando y perdió la noción del tiempo, algo que le pasaba seguido. Pero Marta sintió una punzada de inquietud en el estómago. No era normal. Lucía era traviesa pero obediente. Siempre regresaba antes del anochecer porque le tenía miedo a la oscuridad. Marta se quitó el delantal, se puso un suéter ligero sobre los hombros y caminó rápido por el camino de tierra hasta la casa de la familia Durán. Tocó la puerta de madera con los nudillos, esperando escuchar las risas de las niñas adentro. La madre de Patricia, una mujer robusta de rostro amable llamada Rosa, abrió la puerta con expresión sorprendida. «Lucía no ha venido en toda la tarde, Marta. Patricia estuvo aquí conmigo ayudándome a limpiar frijoles para la cena. ¿No está en tu casa?» Marta sintió que el estómago se le encogía. Un frío repentino le recorrió la espalda a pesar del calor que todavía emanaba de la tierra. «¿Estás segura? Dijo que venía para acá a las 3. Rosa asintió con certeza. «Te lo juro por Dios, Marta. Patricia no salió en toda la tarde. Estuvimos juntas en la cocina». Marta regresó a su casa caminando rápido, casi corriendo, sintiendo cómo el pánico empezaba a trepar por su garganta. Le preguntó nuevamente a Miguel, se arrodilló frente a él y lo miró a los ojos. «¿Estás seguro que no viste a tu hermana? ¿No la viste cuando salió?» Miguel negó con la cabeza, asustado por la intensidad en la voz de su madre. Le preguntó a Roberto si la había visto en el campo. Roberto dijo que no. Le preguntó a su esposo Héctor si la había visto en algún momento del día, después del almuerzo. Héctor tampoco. A las 8 de la noche, Héctor Ochoa salió de su casa con una linterna de mano alimentada por baterías que ya empezaban a debilitarse. Empezó a tocar puertas de vecinos, preguntando si alguien había visto a Lucía. Los vecinos salieron de sus casas con sus propias linternas, algunos con lámparas de querosén que proyectaban círculos amarillentos de luz temblorosa. Formaron grupos de búsqueda improvisados, organizados por familiaridad con el terreno. Revisaron el solar abandonado entre las casas, iluminando cada rincón con las linternas, moviendo arbustos, llamando el nombre de Lucía. Revisaron las huertas, mirando entre los surcos de cultivo bajo los árboles frutales.
Revisaron los gallineros, los corrales, donde algunos vecinos mantenían cabras y cerdos. Gritaban el nombre de Lucía una y otra vez. «Lucía, Lucía María». El viento del desierto, que empezaba a soplar más frío con la noche, se tragaba sus voces y las dispersaba entre los mezquites. A las 9:30 de la noche, después de 2 horas de búsqueda infructuosa, uno de los vecinos, que tenía una camioneta vieja, manejó los 40 kilómetros hasta Hermosillo para avisar a la policía. Llegó a la comandancia sudando, nervioso, hablando atropelladamente sobre una niña perdida en los mezquites. El comandante de turno, un hombre cincuentón de bigote espeso, llamado Javier Salcedo, tomó la denuncia con gesto cansado. Había visto muchos casos de niños perdidos en el desierto durante sus 28 años de servicio. Algunos aparecían a las pocas horas, desorientados pero vivos, escondidos en algún edificio abandonado o perdidos en el desierto sin saber cómo volver. Otros nunca regresaban, víctimas del calor brutal, de la deshidratación, de los animales salvajes o de algo peor. Prometió enviar una patrulla al amanecer con un perro rastreador. La primera noche fue eterna para la familia Ochoa. Marta no durmió ni un minuto. Se sentó en el portal de su casa con una cobija de lana sobre los hombros, mirando fijamente hacia el camino de tierra, esperando ver aparecer la figura pequeña de Lucía corriendo de regreso, tal vez asustada, tal vez llorando, pero viva. Cada vez que veía una luz moverse en la distancia, se ponía de pie con el corazón acelerado, solo para descubrir que era otro grupo de búsqueda o un vecino regresando a su casa. Héctor y Roberto siguieron buscando con linternas hasta las 3 de la madrugada, cuando las baterías finalmente se agotaron y la oscuridad del desierto se volvió absoluta. Regresaron a casa con las ropas rasgadas por los espinos, los zapatos llenos de tierra, las voces ronacas de tanto gritar. Miguel lloraba en su cama sin entender completamente qué estaba pasando, solo sabiendo que algo terrible había ocurrido y que su hermana no estaba. El sábado 18 de julio llegó con un amanecer despiadadamente hermoso. El cielo se tiñó de rosa y naranja. Las aves del desierto comenzaron su canto matutino y un nuevo día de calor brutal se anunció sobre Sonora. Pero para la familia Ochoa, el mundo se había detenido. Antes de las 8 de la mañana ya había más de 50 personas buscando a Lucía. Venían del ejido Los Mezquites y de los ranchos cercanos. Algunos incluso llegaron desde Hermosillo después de escuchar la noticia en la radio local. La solidaridad de las comunidades rurales se manifestaba en momentos como estos. Todos conocían a alguien que había perdido algo o a alguien. Todos entendían el dolor. La policía mandó 2 patrullas y un perro rastreador. Un pastor alemán llamado Bruno, entrenado en búsqueda y rescate. El perro olfateó una prenda de Lucía, una blusa que Marta sacó del canasto de ropa sucia. Bruno empezó a tirar de su correa inmediatamente, siguiendo un rastro invisible para los humanos. Siguió el camino de tierra en dirección opuesta a la casa de Patricia, hacia el este del ejido. Los agentes de policía y varios voluntarios lo siguieron, caminando rápido bajo el sol que ya empezaba a calentar. El perro siguió el rastro durante casi 1,5 kilómetros, ladrando ocasionalmente, tirando con fuerza de la correa. Pero luego se detuvo abruptamente en una zona pedregosa donde el terreno se volvía más duro, más árido. Bruno dio vueltas en círculos, olfateando el suelo, tratando de recuperar el rastro. No pudo. Los entrenadores explicaron que en terreno pedregoso y con el calor extremo, los olores se dispersan rápidamente. El rastro se había perdido. Durante los siguientes 5 días, la búsqueda se intensificó hasta volverse una operación masiva. Vinieron reporteros de los periódicos de Hermosillo, de El Imparcial y El Sonorense. Trajeron cámaras y libretas, entrevistaron a la familia, tomaron fotografías del ejido.
El Imparcial publicó una foto de Lucía en primera plana el domingo 19 de julio. Era una imagen tomada en mayo durante una fiesta escolar. Lucía sonreía ampliamente hacia la cámara, mostrando un diente que le faltaba en la encía superior, un diente de leche que se le había caído 2 semanas antes. Llevaba puesto un vestido de flores y tenía el cabello recogido en 2 coletas. El titular en letras grandes decía: «Niña de 9 años desaparece en Los Mezquites. Familia pide ayuda urgente». En la radio local, la estación XERS, una periodista llamada Ana Beltrán transmitió un mensaje directo al aire durante su programa matutino. Si alguien está escuchando esto y sabe algo, cualquier cosa, sobre el paradero de Lucía María Ochoa, por favor, comuníquese con las autoridades. Esta familia está pasando por una pesadilla inimaginable. Necesitan respuestas. Necesitan saber qué pasó con su niña. Cualquier información, por pequeña o insignificante que parezca, puede ser crucial. No permanezcan en silencio. Hablen, ayuden a traer a esta niña de regreso a casa. Los investigadores entrevistaron sistemáticamente a todos los vecinos del ejido Los Mezquites y de los ranchos circundantes. Construyeron una línea de tiempo detallada, anotando cada movimiento, cada avistamiento, cada detalle por pequeño que fuera. La última persona que admitió haber visto a Lucía, aparte de su madre, fue don Fermín Castillo, un anciano de 73 años que vivía en la esquina donde el camino del ejido se unía con el camino principal que llevaba a la carretera. Don Fermín estaba sentado en su portal, como hacía todas las tardes, descansando a la sombra y fumando cigarros que él mismo enrollaba. Dijo que alrededor de las 3:15 de la tarde del viernes había visto a una niña con vestido blanco caminando sola por el camino. «Pensé que era alguna de las niñas del ejido», explicó don Fermín con voz temblorosa. «Las niñas siempre andan jugando por ahí, corriendo de un lado para otro. No le presté mucha atención, la verdad». Los investigadores le presionaron. ¿Hacia dónde iba la niña? ¿Caminaba rápido o lento? Parecía asustada. Don Fermín negó con la cabeza. No recordaba esos detalles. Su memoria ya no era lo que había sido. No podía jurar si la niña iba hacia el norte o hacia el sur. No recordaba si llevaba algo en las manos. Solo recordaba el vestido blanco, porque brillaba bajo el sol de la tarde. La policía interrogó también al maestro de la escuela primaria del ejido, un joven de 30 años llamado Profesor Mendoza. Interrogaron al tendero del único comercio del ejido, una tienda pequeña que vendía lo básico: refrescos, cigarros, conservas, jabón. Interrogaron al conductor del autobús que pasaba 2 veces al día por la carretera principal, haciendo paradas en los ejidos para recoger trabajadores. Nadie había visto nada sospechoso. Nadie recordaba haber visto a Lucía ese viernes después de las 3 de la tarde. El martes 21 de julio, 4 días después de la desaparición, un vaquero llamado Esteban Morales, que recorría su ganado en una zona a 6 kilómetros al sureste del ejido, encontró una sandalia infantil cerca de un mezquite grande y retorcido. La sandalia era pequeña, de plástico rosa desgastado, del tipo que usaban las niñas del campo. Esteban la recogió y la llevó inmediatamente a la comandancia en Hermosillo. Cuando le mostraron la sandalia a Marta, ella la identificó de inmediato. Era de Lucía. La reconoció por una mancha de lodo seco en la correa, lodo que se había quedado pegado después de que Lucía pisara un charco durante las últimas lluvias de junio. Marta se llevó la sandalia al pecho y empezó a llorar de una manera que hizo que todos los policías presentes apartaran la mirada, incómodos ante semejante dolor. La policía organizó inmediatamente un operativo de búsqueda en la zona donde se encontró la sandalia. Decenas de personas peinaron el área alrededor del mezquite durante todo el día y parte de la noche con reflectores portátiles.
Al día siguiente, el miércoles 22 de julio, encontraron la otra sandalia 200 metros más adelante, en la misma dirección hacia el sureste, semi-enterrada en la arena rojiza característica de esa zona del desierto. Ese hallazgo cambió completamente la dirección de la búsqueda. Los equipos empezaron a concentrarse en esa zona hacia el sureste, suponiendo que Lucía había caminado en esa dirección y se había perdido progresivamente en el desierto. Las teorías abundaban. Quizás se había desorientado, quizás había perseguido a un animal, quizás había visto algo que le llamó la atención y se alejó demasiado. Helicópteros de la Policía Estatal sobrevolaron el área durante 3 días consecutivos, de jueves a sábado. Los pilotos volaban en patrones de búsqueda metódicos, revisando cada kilómetro cuadrado con binoculares. Grupos de voluntarios, algunos llegados desde tan lejos como Guaymas y Ciudad Obregón, caminaron en formación, separados por 3 metros entre sí, revisando cuidadosamente cada arbusto, cada hondonada, cada cueva pequeña donde una niña asustada pudiera haberse escondido. No encontraron nada, ni ropa, ni más objetos personales, ni señales de lucha, ni sangre, ni el menor indicio de que Lucía hubiera estado realmente en esa zona más allá de sus sandalias. Para finales de julio, casi 2 semanas después de la desaparición, la búsqueda oficial fue suspendida. El comandante Salcedo reunió a la familia Ochoa en su oficina de la comandancia. Era una sala pequeña, con paredes de cemento pintadas de color crema, decoradas únicamente con un crucifijo y un retrato del presidente. Salcedo les habló con voz suave, pero firme. Les dijo que habían movilizado todos los recursos disponibles. Les dijo que habían hecho todo lo humanamente posible. Les explicó, con palabras cuidadosamente escogidas, que en el desierto de Sonora un cuerpo puede desaparecer en cuestión de días por acción de coyotes, buitres, hormigas carnívoras y la erosión constante del viento que mueve la arena y cubre todo. Les dijo que no perdieran la esperanza, pero que debían prepararse para aceptar la posibilidad de que Lucía no regresara con vida. Marta se negó rotundamente a aceptar esas palabras. «Mi hija está viva», dijo con voz temblorosa pero determinada. «Lo siento, una madre sabe. Mi hija está viva y la voy a encontrar». Todos los días durante los siguientes meses, Marta caminaba sola por el desierto buscando a su hija. Llevaba una cantimplora con agua, un sombrero de ala ancha y una bolsa con pan para no desmayarse. Caminaba durante horas bajo el sol, gritando el nombre de Lucía hasta quedarse ronca, revisando cada metro de terreno con ojos que se negaban a rendirse. Héctor trataba de consolarla, de convencerla de que dejara de torturarse así, pero él también estaba destrozado. Por las noches se sentaba solo en el patio, fumando cigarros que nunca antes había fumado, mirando hacia las estrellas sin verlas realmente. Roberto dejó de hablar casi por completo. Se volvió un muchacho sombrío y distante, que cumplía con sus tareas en el campo de manera mecánica, pero ya no participaba en conversaciones familiares. Miguel, el pequeño de 5 años, desarrolló pesadillas nocturnas en las que gritaba el nombre de su hermana y se despertaba llorando, buscando a tientas a su madre en la oscuridad. En septiembre de 1987, casi 2 meses después de la desaparición, un hombre llamado Francisco Velarde, un trabajador temporal de 42 años, fue arrestado en el puerto de Guaymas por intento de secuestro de otra niña de 8 años. El arresto se produjo después de que Velarde intentara convencer a la niña de que subiera a su camioneta ofreciéndole dulces. La niña gritó, llamó a su madre y Velarde fue detenido por transeúntes hasta que llegó la policía.
Cuando los agentes revisaron sus antecedentes y su historial de movimientos recientes, descubrieron que Francisco Velarde había estado trabajando en la región de Hermosillo durante julio, específicamente en cultivos cerca de los mezquites. De inmediato surgió la sospecha. Los detectives vieron una conexión potencial. Velarde fue trasladado a Hermosillo e interrogado durante 3 días consecutivos en una sala sin ventanas de la comandancia. Velarde negó categóricamente tener cualquier relación con la desaparición de Lucía Ochoa. Dijo que ni siquiera sabía de qué le estaban hablando al principio. Cuando le mostraron la foto de la niña, dijo que jamás la había visto. Cuando le preguntaron sobre sus movimientos el 17 de julio, dijo que había estado trabajando en un campo de cultivo de tomate a 20 kilómetros al norte de los mezquites desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Su patrón, un agricultor llamado Donato Reyes, fue contactado y confirmó la historia al detalle. Velarde había estado presente todo el día. Había docena de trabajadores que podían atestiguarlo. Los detectives verificaron la coartada exhaustivamente. Era sólida. Además, el arresto de Velarde en Guaymas había sido por un acto torpe e impulsivo. El tipo de crimen oportunista cometido por alguien con escaso control de impulsos, pero sin capacidad de planificación. No encajaba con el perfil de alguien capaz de hacer desaparecer a una niña sin dejar rastro. Los detectives concluyeron con certeza que Velarde no era su hombre. Lo procesaron por el intento de secuestro en Guaymas y eventualmente fue sentenciado a 8 años de prisión, pero fue completamente descartado como sospechoso en el caso Ochoa. Esa falsa pista hundió aún más a la familia en la desesperación. Por un momento, por unos días, habían tenido un destello de esperanza. Habían pensado que finalmente el misterio se resolvería, que alguien confesaría, que alguien pagaría por lo sucedido, que al menos tendrían respuestas, pero no. El caso volvió a enfriarse. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años. La vida en los mezquites continuó su curso, como siempre hace la vida incluso después de las tragedias más oscuras. Las estaciones cambiaron, llegaron las lluvias de verano, llegó la cosecha de otoño, llegó el frío seco del invierno. Pero la familia Ochoa nunca volvió a ser la misma. Marta envejeció 10 años en uno. Su cabello se llenó de canas. Arrugas profundas aparecieron alrededor de sus ojos y su boca. Dejó de cocinar con el mismo amor de antes. Dejó de cantar las canciones que solía tararear mientras hacía las tareas domésticas. Héctor se volvió silencioso y amargado, un hombre que había perdido la alegría de vivir. Roberto se mudó a Hermosillo en cuanto cumplió 18 años en 1991. Incapaz de soportar el peso de la ausencia en esa casa, incapaz de respirar en un lugar donde cada esquina le recordaba a su hermana perdida. Miguel creció con el fantasma de una hermana que apenas recordaba, una presencia etérea que todos mencionaban, pero que él no podía realmente recuperar en su memoria. La caja de galletas con las piedras de Lucía permaneció debajo de su cama, intacta, acumulando polvo año tras año. Nadie se atrevió a moverla. Era como si tocarla fuera a admitir finalmente que Lucía no regresaría. La habitación de la niña quedó como un museo congelado en julio de 1987. Su vestido de primera comunión colgaba en el armario, protegido en una funda de plástico. Sus cuadernos escolares descansaban apilados en el pequeño escritorio de madera. Su muñeca de trapo favorita, hecha por su abuela materna ya fallecida, seguía sentada contra la almohada de su cama. El comandante Salcedo se jubiló en 1994 sin haber resuelto el caso que más le había pesado en la conciencia durante sus últimos años de servicio. Antes de irse, antes de entregar su placa y su arma y abandonar la comandancia por última vez,
Archivó meticulosamente todos los documentos relacionados con Lucía Ochoa en una caja de cartón Manila. Guardó fotos, declaraciones, reportes de búsqueda, mapas marcados, todo. Escribió en la tapa con marcador negro: Caso Ochoa, sin resolver, 1987. Guardó la caja en el depósito de evidencias en el sótano de la comandancia, entre cientos de otras cajas que contenían los fragmentos de crímenes sin resolver, misterios sin respuestas. En octubre de 1996, un día gris de otoño, Marta Ochoa sufrió un infarto fulminante mientras lavaba ropa en el patio de su casa. Cayó sobre las losas de cemento con un golpe sordo. Miguel, que tenía 14 años y estaba haciendo tareas escolares adentro, escuchó el ruido y salió corriendo. Encontró a su madre tendida, inmóvil, con los ojos abiertos, mirando hacia el cielo nublado. Gritó pidiendo ayuda. Los vecinos llegaron. Alguien manejó a Hermosillo a buscar un doctor, pero ya era demasiado tarde. Marta tenía 53 años. Los que la conocían, los vecinos y familiares que asistieron a su funeral, decían en voz baja que Marta había muerto realmente de tristeza, que su corazón se había roto el día que perdió a Lucía y simplemente había tardado 9 años en dejar de latir por completo. En el funeral, celebrado en la capilla del ejido vecino, la misma donde Lucía había tomado su primera comunión, Héctor lloró públicamente por primera vez desde la desaparición. Fue un llanto profundo, desgarrador, que hizo llorar a todos los presentes. 3 años después de la muerte de Marta, en agosto de 1999, un equipo de topógrafos del gobierno estatal de Sonora estaba realizando un estudio de suelos en la carretera secundaria que conecta Hermosillo con el puerto turístico de Bahía Quino. Era una carretera poco transitada, apenas 2 carriles de asfalto agrietado que atravesaba kilómetros de desierto desolado antes de llegar al Mar de Cortés. El gobierno planeaba repavimentarla y ampliarla, y necesitaba datos sobre la estabilidad del subsuelo. El equipo de topografía usaba tecnología relativamente nueva, un georradar de penetración terrestre, también conocido como GPR por sus siglas en inglés. El aparato, montado en la parte trasera de una camioneta especialmente equipada, emitía ondas electromagnéticas de alta frecuencia hacia el subsuelo. Estas ondas penetraban hasta varios metros de profundidad y rebotaban de regreso cuando encontraban cambios en la densidad del material. Rocas, cavidades, agua subterránea, objetos metálicos, restos orgánicos. Una computadora portátil registraba las ondas reflejadas y las convertía en imágenes que los ingenieros podían interpretar. El ingeniero a cargo del proyecto se llamaba Daniel Cortés. Tenía 38 años y había estudiado geofísica aplicada en la Universidad de Sonora, graduándose en 1985 con honores. Trabajaba para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde hacía 10 años. Su trabajo consistía en identificar zonas problemáticas donde el suelo podría ceder, hundirse o presentar problemas para la construcción de infraestructura. Era un trabajo técnico que requería paciencia, atención al detalle y capacidad para interpretar datos que para la mayoría de las personas parecerían ruido incomprensible. El jueves 12 de agosto de 1999, el equipo de Daniel estaba trabajando en el kilómetro 47 de la carretera Hermosillo-Bahía Quino. Era media mañana, alrededor de las 10:30. El sol ya calentaba con fuerza. Daniel iba sentado en la camioneta monitoreando la pantalla de la computadora mientras su asistente conducía lentamente, a menos de 5 kilómetros por hora, para permitir que el georradar hiciera su trabajo. La pantalla mostraba el perfil del subsuelo en tiempo real, capas de arena compactada, algunas rocas, la estructura normal del desierto sonorense. Pero entonces, de repente, apareció algo diferente. Daniel frunció el ceño.
En la pantalla se veía una anomalía rectangular, claramente definida, a aproximadamente 1 metro de profundidad bajo la superficie del terreno. Estaba ubicada a unos 15 metros de distancia del borde de la carretera, ligeramente hacia el norte. Daniel le pidió a su asistente que detuviera la camioneta. Bajó con su computadora portátil y revisó los datos más cuidadosamente. La anomalía tenía forma demasiado regular para ser natural. No era una roca, porque las rocas producen un patrón de reflexión diferente. La densidad del material era distinta. Parecía ser algo orgánico, posiblemente madera o textil, rodeado de tierra que había sido removida y luego compactada nuevamente. En condiciones normales, Daniel habría simplemente marcado la ubicación exacta con coordenadas GPS, la habría anotado en su reporte y habría continuado con el estudio. No era su trabajo investigar cada pequeña anomalía que encontraba. Pero algo en esa lectura le inquietó profundamente. La forma era demasiado deliberada. Parecía una caja o un bulto, algo envuelto y enterrado intencionalmente por manos humanas. Daniel era un hombre metódico, pero también poseía un sentido de responsabilidad civil que muchos funcionarios públicos habían perdido. Decidió investigar personalmente. Con ayuda de 2 de sus asistentes, marcó el sitio exacto con estacas y cinta amarilla. Fueron a la camioneta y sacaron palas. Empezaron a cavar cuidadosamente, como arqueólogos más que como excavadores. A los 40 centímetros de profundidad, las palas chocaron contra algo que no era tierra. Daniel se arrodilló y empezó a remover la tierra con las manos enguantadas. Era una bolsa de plástico grueso, del tipo industrial que se usaba para empacar fertilizantes o semillas. La bolsa estaba parcialmente degradada por los años bajo tierra, pero todavía era reconocible. Adentro claramente había algo envuelto en más capas de plástico. Daniel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor del desierto. Detuvo inmediatamente la excavación. Sin tocar nada más, sacó su teléfono celular, una tecnología todavía no muy común en 1999, pero que él llevaba por trabajo, y llamó al número de emergencias de la policía estatal. Llegaron 2 agentes en una patrulla aproximadamente 40 minutos después. Uno de ellos era un oficial joven recién salido de la academia de policía, nervioso e inexperto. El otro era un veterano llamado Gustavo Ramírez, de 45 años, con 20 años de servicio. Ramírez había trabajado en la comandancia de Hermosillo desde 1985 y había visto de todo: homicidios, robos, accidentes, suicidios. Reconoció inmediatamente, con el instinto desarrollado por 2 décadas de experiencia, que estaban ante una posible escena del crimen. Ramírez ordenó al oficial joven que acordonara el área con cinta amarilla. Después, con guantes de látex que sacó del maletero de la patrulla, se arrodilló junto al hoyo que Daniel y sus asistentes habían comenzado. Respiró profundo. Abrió cuidadosamente la primera capa de plástico degradado. Adentro había más plástico, todavía en mejor estado, protegido por la capa exterior. Ramírez lo abrió con cuidado, documentando cada paso mentalmente para el reporte que tendría que escribir. Y entonces vio el vestido blanco. Era un vestido de niña, manchado de tierra pero todavía claramente identificable. Tenía encaje delicado en el cuello. Tenía pequeñas flores blancas bordadas a mano en el pecho. Ramírez sintió que el estómago se le revolvía. Había visto cadáveres, había visto violencia, pero los crímenes contra niños siempre le afectaban de manera especial. Siguió revisando con manos cada vez más temblorosas. Dentro del vestido, envueltos cuidadosamente, encontró huesos. Huesos pequeños, claramente de un niño. Un cráneo del tamaño aproximado de una pelota de softball, costillas frágiles, huesos largos de brazos y piernas no mayores que los de una muñeca grande.
Ramírez se puso de pie y se alejó varios metros. Necesitaba aire, necesitaba un momento para procesar lo que acababa de ver. Después sacó su radio y llamó a la comandancia. Necesito que manden una unidad forense de inmediato al kilómetro 47 de la carretera a Bahía Quino, dijo con voz controlada pero tensa. Tenemos restos humanos, posiblemente una menor. Sitio de entierro clandestino. El hallazgo fue tratado con la máxima seriedad y urgencia. En menos de 2 horas, el sitio estaba acordonado con un perímetro de 50 metros. Llegó un equipo forense completo desde Hermosillo. El médico forense, 2 técnicos especializados, un fotógrafo criminalístico. Llegó también el nuevo comandante de la Policía Judicial, un hombre en sus 50 llamado Arturo Beltrán, que había asumido el cargo después de la jubilación de Salcedo. Durante las siguientes 24 horas, trabajando bajo carpas improvisadas para protegerse del sol brutal, el equipo excavó cuidadosamente el área circundante. Usaron tamices finos para cribar cada palada de tierra. Fotografiaron todo desde múltiples ángulos. Encontraron más huesos. Un esqueleto casi completo de una niña de aproximadamente 8 a 10 años de edad. Los restos estaban dispuestos en posición fetal, como si la niña hubiera sido colocada así antes del entierro, envuelta primero en su vestido blanco y luego en las bolsas de plástico que la preservaron parcialmente de los elementos. El médico forense, el doctor Ernesto Villegas, un hombre de 60 años con 40 de experiencia en medicina legal, examinó los restos in situ antes de que fueran removidos. Con su experiencia pudo hacer determinaciones preliminares. Observó una fractura evidente en el hueso parietal izquierdo del cráneo, un tipo de lesión consistente con un golpe fuerte o una caída contra una superficie dura. La muerte había sido probablemente instantánea o muy rápida, sin tiempo para hemorragia significativa. La posición del esqueleto y el método de entierro le dijeron al doctor Villegas algo más. Quien había hecho esto había tratado de ocultar el cuerpo con cierto cuidado, pero también con cierta prisa. No era un entierro ceremonial. No era el acto de alguien que lamentaba lo sucedido y quería dar respeto al fallecido. Era el acto de alguien que necesitaba esconder evidencia rápidamente, pero que también sentía la necesidad de envolver el cuerpo, de protegerlo de alguna manera. Era una contradicción psicológica interesante. Los restos y el vestido fueron trasladados con todo cuidado al laboratorio forense en Hermosillo. Allí, bajo luces fluorescentes brillantes, el vestido fue examinado centímetro por centímetro. Los técnicos usaron lupas y documentaron cada detalle. Y entonces, en el interior del cuello del vestido, casi invisible a simple vista porque estaba cosida con hilo del mismo color que la tela, encontraron una etiqueta pequeña. En la etiqueta, bordado con hilo rojo que había resistido el paso del tiempo, estaba un nombre: Lucía María Ochoa Rivas. El detective Gustavo Ramírez, ahora oficialmente a cargo de la investigación, sintió un escalofrío cuando le mostraron la etiqueta. Ese nombre le sonaba familiar. Llevó el vestido a su oficina y empezó a buscar en los archivos. Finalmente, en el depósito del sótano, entre cientos de cajas polvorientas, encontró la que buscaba. La caja que el comandante Salcedo había sellado años atrás, Caso Ochoa, sin resolver, 1987. Ramírez abrió la caja con manos temblorosas. Adentro estaban todas las fotos, los reportes, las declaraciones. Sacó las fotografías del vestido de primera comunión que Marta había proporcionado a la policía en julio de 1987. Las comparó lado a lado con el vestido encontrado en el kilómetro 47. Eran idénticos. Las flores bordadas coincidían exactamente. El patrón del encaje era el mismo. Incluso había una pequeña mancha de jugo de naranja en el ruedo derecho
que Marta había mencionado específicamente en su declaración original, una mancha que ella había intentado limpiar sin éxito porque el ácido de la naranja había dejado una decoloración permanente. No había duda, era el vestido de Lucía Ochoa. El doctor Villegas procedió con la parte más crucial de la investigación, la identificación definitiva de los restos. En 1999, el análisis de ADN era ya una técnica bien establecida y confiable, aunque todavía costosa y no tan rápida como sería en décadas futuras. El doctor extrajo cuidadosamente 2 molares del maxilar inferior del cráneo. Los dientes son las estructuras humanas que mejor preservan ADN a lo largo del tiempo. Usando técnicas de laboratorio especializadas, extrajo material genético de la pulpa dental. Mientras tanto, Ramírez localizó a Héctor Ochoa. El padre de Lucía todavía vivía en la misma casa azul de los Mezquites, ahora solo, viudo y envejecido prematuramente. Ramírez fue personalmente a visitarlo. Le explicó con delicadeza lo que habían encontrado. Le pidió una muestra de sangre para comparación genética. Héctor, con lágrimas rodando por sus mejillas curtidas, extendió su brazo sin decir palabra. El análisis tomó 2 semanas. Finalmente, a principios de septiembre de 1999, llegaron los resultados del laboratorio. El ADN mitocondrial y el ADN nuclear extraídos de los dientes mostraban una probabilidad de parentesco del 99,7% con Héctor Ochoa. Estadísticamente, era una certeza absoluta. Los restos encontrados en el kilómetro 47 de la carretera Hermosillo-Bahía Quino eran de Lucía María Ochoa Rivas. Después de 12 años, la familia finalmente sabía qué le había pasado a la niña, pero ahora surgía una pregunta aún más inquietante. ¿Quién la había matado y enterrado allí? Ramírez convocó una reunión con todos los investigadores disponibles que habían trabajado en el caso original de 1987. Algunos ya estaban jubilados. Otros trabajaban en otras ciudades, pero 6 de ellos pudieron asistir. Durante 3 días consecutivos, revisaron meticulosamente cada declaración, cada pista, cada nombre que había surgido durante la investigación original. Había algo que no encajaba y que ahora, con la nueva información, se volvía gritantemente obvio. Las sandalias de Lucía habían sido encontradas hacia el sureste del ejido Los Mezquites, a 6 kilómetros de distancia. Pero el cuerpo había aparecido en dirección completamente opuesta, hacia el noroeste, en la carretera a Bahía Quino, a más de 40 kilómetros de distancia. Un investigador joven, de apellido Torres, recién incorporado al equipo, sugirió una posibilidad que todos los veteranos consideraron obvia en retrospectiva. ¿Y si las sandalias habían sido plantadas deliberadamente para desviar la búsqueda? Era una táctica que se había documentado en otros casos criminales. El perpetrador lleva objetos personales de la víctima a un lugar alejado para confundir a las autoridades y hacer que concentren recursos en la dirección equivocada. Ramírez consideró seriamente la hipótesis. Tenía sentido perfecto. Pero eso significaba que quien había hecho esto no solo conocía los métodos básicos de búsqueda policial, sino que había tenido la sangre fría para planear una distracción mientras el cuerpo todavía estaba en su vehículo. No era el acto impulsivo y desorganizado de un extraño que secuestra a una niña por oportunidad. Era algo más calculado, más frío. Los investigadores volvieron exhaustivamente a las listas de personas interrogadas en 1987. Revisaron más de 120 nombres: maestros, vecinos, parientes lejanos, trabajadores temporales, conductores de camiones.
Había un nombre que apareció varias veces en los márgenes de los reportes, pero que nunca había sido considerado sospechoso serio, porque la coartada parecía sólida y porque nadie quería creer que un miembro de la familia pudiera estar involucrado. Rubén Ochoa Paredes, primo segundo de Héctor Ochoa por el lado paterno. Rubén tenía 32 años en julio de 1987. Vivía en Hermosillo, en una casa rentada en la colonia Palo Verde, pero visitaba el ejido Los Mezquites regularmente, al menos 2 veces al mes, porque su madre anciana, doña Socorro Paredes, vivía allí sola en una casa pequeña al extremo sur del ejido. Rubén tenía una camioneta Ford F-150 de color blanco, modelo 1982, con caja larga. Trabajaba como chofer de reparto para una empresa mediana de abarrotes llamada Distribuidora Sonora, que abastecía tiendas pequeñas en toda la región. En su declaración original del 22 de julio de 1987, una semana después de la desaparición, Rubén había dicho que ese viernes 17 de julio estuvo haciendo su ruta normal de entregas en la zona costera, específicamente en Bahía Quino y en los poblados pesqueros cercanos como Punta Chueca y El Desemboque. Había salido de Hermosillo muy temprano, alrededor de las 5 de la mañana, y había regresado aproximadamente a las 7 de la noche. No había pasado por Los Mezquites ese día, no había visto a Lucía. Su coartada había sido verificada superficialmente con su patrón y aceptada sin cuestionamiento profundo porque, después de todo, era familia. ¿Qué primo haría daño a una niña de su propia sangre? Pero ahora, 12 años después, y con nueva evidencia que señalaba directamente hacia la carretera Hermosillo-Bahía Quino, Ramírez decidió investigar mucho más a fondo. Contactó a la antigua empresa de abarrotes donde Rubén había trabajado. Distribuidora Sonora ya no existía. Había cerrado sus operaciones en 1993 después de perder contratos importantes y acumular deudas. Pero encontró al antiguo gerente general, un hombre llamado Alfonso Méndez, quien ahora tenía 62 años y vivía retirado en una colonia tranquila de Hermosillo. Ramírez lo visitó en su casa. Alfonso lo recibió cordialmente, intrigado por la visita policial. Cuando Ramírez le preguntó si recordaba a Rubén Ochoa, Alfonso asintió inmediatamente. «Claro que lo recuerdo. Trabajó para mí como 5 o 6 años. Era buen trabajador en general, puntual, responsable, pero había algo raro en él, algo que nunca pude definir bien. Una vez, debe haber sido en julio o agosto del 87, llegó con la camioneta de la empresa completamente llena de tierra roja del desierto. El interior estaba sucio, los pedales, todo. Le pregunté qué había pasado y me dijo que se había atorado en un camino de terracería malo tratando de tomar un atajo. Me pareció extraño, porque las rutas de entrega que yo le asignaba no pasaban por caminos tan difíciles. Todas eran carreteras pavimentadas o terracerías bien mantenidas, pero no le di mucha importancia en ese momento. Esa declaración encendió todas las alarmas en la mente de Ramírez. Ramírez tomó notas detalladas y le agradeció a Alfonso su tiempo. De regreso en la comandancia, inició la búsqueda de Rubén Ochoa Paredes. En 1999, Rubén tenía 44 años. Se había casado con una mujer llamada Elena en 1990. Tenían 2 hijos, un niño de 7 años y una niña de 5. Ya no trabajaba en reparto. Ahora trabajaba en construcción como maestro de obra para una empresa pequeña. Vivían en una colonia modesta llamada Saguaro Final, en las afueras noreste de Hermosillo, en una casa de bloques de cemento sin terminar, pero habitable. Ramírez y otros 2 detectives fueron a la casa de Rubén un martes por la mañana a las 9. Tocaron la puerta. Elena abrió, sorprendida de ver policías. Ramírez explicó cortésmente que necesitaban hablar con su esposo sobre un asunto antiguo.
Rubén apareció detrás de ella, vestido con ropa de trabajo a punto de salir hacia una obra. Su rostro mostró sorpresa genuina al ver a los oficiales. —¿Rubén Ochoa Paredes? —preguntó Ramírez formalmente. Rubén asintió. —Necesitamos que nos acompañe a la comandancia para responder algunas preguntas sobre un caso antiguo. Rubén parpadeó nerviosamente. —¿De qué caso hablan? Ramírez lo miró directamente a los ojos. —Del caso de su prima Lucía Ochoa. Hemos encontrado nueva evidencia. Rubén palideció visiblemente. Se tocó el cuello repetidamente, un gesto inconsciente de nerviosismo. Sus ojos evitaban el contacto directo. Yo no sé nada nuevo. Ya di mi declaración hace años. Ramírez mantuvo su tono profesional pero firme. Lo sabemos. Solo necesitamos aclarar algunos detalles. No tomará mucho tiempo. Rubén aceptó acompañarlos, pero primero pidió hablar en privado con su esposa. Ramírez le concedió 2 minutos. Rubén entró a la casa y Ramírez pudo escuchar una conversación susurrada pero tensa. Finalmente, Rubén salió, subió a la patrulla y fue trasladado a la comandancia. En la sala de interrogatorios, una habitación pequeña pintada de gris con una mesa metálica y 4 sillas. Ramírez lo interrogó durante más de 4 horas. Comenzó con preguntas generales. Rubén respondía con monosílabos, cada vez más nervioso. Cuando Ramírez le preguntó específicamente sobre sus movimientos el 17 de julio de 1987, Rubén repitió la misma historia que había contado 12 años atrás. Ruta de entregas en la costa, salida temprano, regreso por la noche. Pero ahora, bajo presión, no recordaba detalles específicos. Han pasado 12 años, decía. No puedo recordar exactamente qué hice ese día en particular. Ramírez desplegó un mapa grande de la región sobre la mesa. Le pidió a Rubén que trazara con un marcador la ruta exacta que había seguido ese día. Rubén dudó largamente. Finalmente, trazó una línea errática que no coincidía con las rutas lógicas de entrega. Pasaba por lugares donde no había tiendas que abastecer. Ramírez señaló las inconsistencias. Rubén tartamudeó, trató de corregir, pero solo empeoró su historia. ¿Pasó usted por el kilómetro 47 de la carretera Hermosillo-Bahía Quino ese día? Preguntó Ramírez directamente. Rubén se quedó en silencio por casi un minuto. Posiblemente, dijo finalmente con voz débil. Era una carretera que usaba a veces, sí. Entonces Ramírez jugó su carta decisiva. Se inclinó hacia adelante, mirando fijamente a Rubén. Señor Ochoa, tengo que informarle que hemos encontrado el cuerpo de Lucía. Sabemos exactamente dónde estuvo durante estos 12 años. Sabemos cómo murió. Y sabemos que fue enterrada muy cerca de esa carretera que usted usaba a veces. Rubén pareció encogerse físicamente. Sus manos empezaron a temblar incontrolablemente. El sudor comenzó a correrle por la frente a pesar del aire acondicionado de la sala. Ramírez esperó en silencio, usando la técnica que había aprendido en sus 20 años de experiencia. A veces, el silencio es el mejor interrogador. Pasaron 5 minutos, que parecieron horas. El único sonido en la habitación era el zumbido del aire acondicionado y la respiración cada vez más agitada de Rubén. Finalmente, Rubén cubrió su rostro con ambas manos y empezó a llorar. No era un llanto silencioso, era un llanto profundo, desgarrador, de alguien que ha cargado un peso insoportable durante más de una década. «Fue un accidente», dijo Rubén, con voz quebrada entre sollozos. «Dios mío, fue un accidente. Nunca quise. Nunca fue mi intención». Ramírez encendió la grabadora de casete que estaba sobre la mesa. «Señor Ochoa, necesito que entienda que todo lo que diga a partir de este momento quedará grabado y podrá ser usado en su contra. Tiene derecho a un abogado. ¿Entiende estos derechos?» Rubén asintió. «Desea tener un abogado presente».
Rubén negó con la cabeza. No, ya no puedo más. Necesito decir la verdad. He vivido en el infierno durante 12 años. La confesión que siguió fue larga, dolorosa y detallada. Rubén explicó que el viernes 17 de julio de 1987 había completado su ruta de entregas en la costa mucho más temprano de lo habitual, alrededor del mediodía. En lugar de regresar directamente a Hermosillo, decidió pasar por los mezquites para visitar a su madre. Llegó aproximadamente a las 3 de la tarde. Mientras conducía por el camino principal del ejido, vio a Lucía caminando sola. La niña llevaba puesto su vestido blanco de primera comunión. Rubén detuvo la camioneta y la saludó. Lucía lo conocía bien. Era su tío primo, alguien en quien confiaba. Rubén le preguntó a dónde iba. Lucía respondió que a casa de su amiga Patricia. Rubén le ofreció llevarla. Dijo que de todas formas iba en esa dirección. Lucía aceptó felizmente y subió a la camioneta. Pero Rubén no fue directo a la casa de Patricia. Su confesión se volvió más difícil aquí. Admitió, entre lágrimas y con voz temblorosa, que había tenido pensamientos inapropiados sobre la niña, fantasías que lo llenaban de vergüenza, pero que no podía controlar. En lugar de llevarla a su destino, dio un rodeo, salió del ejido y tomó hacia la carretera principal. Lucía empezó a preguntar por qué no iban a casa de Patricia. Rubén no respondió. Siguió manejando. La niña comenzó a asustarse. Preguntó insistentemente a dónde la llevaba. Rubén le dijo que a un lugar especial, que quería mostrarle algo, pero su voz sonaba extraña, tensa. Lucía empezó a llorar. Rubén tomó la carretera Hermosillo-Bahía Quino hacia el norte. Lucía ahora lloraba abiertamente, diciendo que quería bajarse, que quería ir a su casa. Rubén entró en pánico. No sabía qué hacer. Parte de él quería dar la vuelta y llevarla de regreso. Otra parte, la parte oscura que lo había poseído, lo impulsaba a continuar. Alrededor del kilómetro 47, en un tramo desolado de carretera donde no había ninguna construcción visible, Rubén detuvo la camioneta en el arcén. Lucía inmediatamente intentó abrir la puerta del pasajero. Rubén la agarró del brazo. Ella gritó con toda su fuerza. Rubén entró en pánico total. Le tapó la boca con la mano para que no gritara, temiendo que alguien pasara por la carretera y los viera. Lucía se retorció violentamente, tratando de liberarse. Era pequeña, pero luchaba con la desesperación del miedo absoluto. En el forcejeo, Rubén le dio un empujón fuerte para tratar de controlarla. Lucía cayó hacia atrás dentro de la cabina de la camioneta. Su cabeza golpeó contra el marco metálico de la ventana con un sonido horrible, un ruido sordo y definitivo que Rubén dijo que escuchó en sus pesadillas durante 12 años. Lucía se desplomó instantáneamente, sus ojos se cerraron, su cuerpo quedó inmóvil. Rubén la zarandeó llamándola por su nombre. No respondía. Le buscó el pulso en el cuello como había visto hacer en televisión. No había pulso. Puso su oído contra el pecho de la niña. No escuchaba latidos. Lucía estaba muerta. Rubén dijo que se quedó sentado en la camioneta con el cuerpo inmóvil de Lucía a su lado durante casi una hora. Estaba en shock completo. No podía procesar lo que había pasado. No podía aceptar que había matado a una niña de su propia familia, la hija de su primo, una niña que confiaba en él. Finalmente, movido por el instinto de supervivencia y el terror absoluto de las consecuencias, tomó una decisión. Revisó la caja de su camioneta. Siempre llevaba herramientas para emergencias en la carretera. Tenía una pala, tenía bolsas de plástico gruesas que usaba para proteger mercancía. Miró a su alrededor. No había nadie. La carretera estaba vacía. El desierto se extendía silencioso en todas direcciones. Cargó el cuerpo de Lucía envuelto en su propio vestido. La puso dentro de varias bolsas de plástico y cavó un hoyo a 15 metros de la carretera, detrás de unos arbustos.
El suelo era duro, pero él estaba motivado por el pánico. Cavó durante más de una hora hasta hacer un hoyo suficientemente profundo. Colocó el cuerpo envuelto en el hoyo en posición fetal. Lo cubrió con tierra, compactó el suelo lo mejor que pudo y esparció ramas secas y piedras sobre el área para que pareciera terreno natural. Después regresó a la camioneta. Limpió la sangre del marco de la ventana con trapos. Recogió las sandalias que Lucía había dejado caer en el piso de la cabina durante el forcejeo. Condujo de regreso hacia los mezquites, pero por una ruta diferente, hacia el sureste. En diferentes puntos del camino, tiró las sandalias en lugares alejados entre sí, pensando que eso haría creer que Lucía se había perdido caminando en esa dirección. Llegó a la casa de su madre en los mezquites cuando ya estaba oscureciendo. Su madre le preguntó por qué llegaba tan tarde. Rubén inventó una excusa sobre problemas con la camioneta. Cenó con ella sin poder probar bocado. Cuando salió a la calle, vio movimiento inusual, gente con linternas. Escuchó gritos, se acercó y se enteró de que estaban buscando a Lucía, que había desaparecido. Rubén dijo que en ese momento pensó en confesar, en decir la verdad, pero el miedo lo paralizó. Participó en las búsquedas de los primeros días. Consoló a Héctor y a Marta, sabiendo que él era responsable de su dolor. Vivió con esa culpa aplastante durante 12 años. Cada aniversario de la desaparición era una tortura. Cada vez que veía a sus propios hijos, le recordaba lo que le había quitado a Lucía. Había desarrollado insomnio crónico, tenía pesadillas recurrentes. Había considerado el suicidio múltiples veces. Nunca tuve intención de hacerle daño, sollozaba Rubén en la sala de interrogatorios, con el rostro completamente empapado de lágrimas. Solo quería... No sé qué quería. Estaba confundido, estaba enfermo. Cuando murió en ese accidente horrible, entré en pánico total. He vivido en el infierno desde entonces. Cada noche veo su cara. Cada noche escucho su grito pidiendo ayuda. He deseado estar muerto miles de veces. La confesión completa fue grabada en 3 casetes de 90 minutos. Fue transcrita palabra por palabra por una secretaria judicial. Rubén leyó cada página de la transcripción y firmó al final de cada una. Fue arrestado formalmente y acusado de privación ilegal de libertad, abuso de confianza y homicidio. Aunque alegó que la muerte había sido accidental, la Fiscalía argumentó que el secuestro previo, las intenciones sexuales implícitas y el ocultamiento elaborado del cadáver constituían agravantes mayores que eliminaban cualquier posibilidad de considerarlo un accidente simple. El juicio se celebró en febrero del año 2000 en el Palacio de Justicia de Hermosillo. Fue un caso que atrajo atención mediática significativa. Las galerías estaban llenas cada día. Reporteros de televisión acampaban afuera del edificio. Héctor Ochoa asistió a todas las sesiones, sentado siempre en la primera fila, mirando fijamente a Rubén sin parpadear. Roberto y Miguel también asistieron, flanqueando a su padre. La defensa de Rubén trató de argumentar que había actuado bajo una compulsión psicológica, que sufría de una enfermedad mental no diagnosticada. Trajeron psiquiatras que testificaron sobre trastornos de control de impulsos. Pero la Fiscalía presentó evidencia contundente: la planificación del ocultamiento, las sandalias plantadas para desviar la investigación, 12 años de silencio mientras una familia sufría sin respuestas. El jurado deliberó durante 2 días. El veredicto fue unánime: culpable de homicidio en segundo grado, privación ilegal de libertad agravada y ocultamiento de evidencia. El juez, un magistrado de 68 años con reputación de severidad, sentenció a Rubén Ochoa Paredes a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 20. Los restos de Lucía María Ochoa Rivas
fueron finalmente entregados a su padre en una urna sellada. No quedaba mucho después de 12 años en el desierto, pero lo que quedaba volvía finalmente a casa. Héctor, ahora un hombre de 65 años consumido por el dolor y el tiempo, organizó un funeral íntimo. Solo familia cercana y algunos amigos antiguos del ejido asistieron. Enterraron a Lucía en el cementerio municipal de Hermosillo, en la sección reservada para niños, junto a la tumba de su madre Marta. Héctor había comprado 3 espacios contiguos años atrás, con la esperanza de que algún día la familia pudiera descansar junta. En la lápida de mármol blanco grabaron el nombre completo de Lucía, sus fechas de nacimiento y muerte, que ahora finalmente estaban confirmadas, y una inscripción que Héctor escogió personalmente después de pensar durante días: nuestra niña perdida, ahora encontrada, descansa en paz con tu mamá. Roberto y Miguel asistieron al funeral junto con sus propias esposas e hijos. Los 2 hermanos, ahora hombres adultos con responsabilidades y vidas establecidas, lloraron juntos, abrazados por primera vez en años. El dolor compartido los reunió de una manera que nada más había podido hacer. Miguel colocó la caja de galletas oxidada con las piedras de Lucía dentro del pequeño ataúd antes de que lo sellaran para el entierro. Así tendrá sus tesoros con ella en el cielo, dijo con voz quebrada. Podrá contarles nuevas historias. El caso causó conmoción profunda en todo el estado de Sonora. Los medios cubrieron cada aspecto de la historia durante semanas. Se publicaron editoriales en los periódicos cuestionando cómo la investigación original no había considerado más seriamente a Rubén Ochoa como sospechoso. Se debatió extensamente sobre la efectividad de los métodos tradicionales de búsqueda. Se reconoció también el papel absolutamente crucial que el georradar había jugado en resolver un misterio que de otra manera habría permanecido sin resolver para siempre. El ingeniero Daniel Cortés, quien había descubierto la anomalía en el subsuelo y había tenido la iniciativa de investigar en lugar de simplemente marcarla en su reporte, fue reconocido formalmente por las autoridades estatales. En una ceremonia llevada a cabo en el Palacio de Gobierno, el gobernador del estado le entregó un reconocimiento especial por su diligencia profesional y su sentido cívico. Sin su curiosidad científica y su sentido de responsabilidad social, dijo el gobernador ante las cámaras, este caso nunca se habría resuelto. Una familia nunca habría encontrado el cierre que necesitaba. El ejemplo del ingeniero Cortés nos recuerda que todos los ciudadanos, especialmente los servidores públicos, tienen la obligación moral de ir más allá del simple cumplimiento del deber. El detective Gustavo Ramírez también recibió reconocimiento oficial por su trabajo meticuloso en la reinvestigación del caso, pero él rechazó los elogios públicos y las ceremonias. En privado le confesó a un colega cercano: no merezco medallas ni felicitaciones. Esa niña estuvo enterrada en el desierto durante 12 años, mientras nosotros seguíamos con nuestras vidas. Su familia sufrió una tortura indescriptible durante 12 años sin saber la verdad. Si hubiéramos hecho nuestro trabajo correctamente desde el principio en 1987, si hubiéramos investigado a fondo a todos los sospechosos posibles, sin importar que fueran familia, nada de esto habría pasado. Lucía estaría viva. No hay honor en resolver un caso que debimos haber resuelto hace más de una década. Héctor Ochoa vivió 2 años más después del funeral de su hija. La mayoría de ese tiempo lo pasó en silencio, sentado en el portal de su casa mirando hacia el desierto. Sus vecinos decían que había encontrado finalmente algo parecido a la paz. Ya no había incertidumbre, ya no había preguntas sin respuesta torturándolo cada noche. Sabía qué le había pasado a Lucía.
Sabía dónde estaba ahora, sabía que estaba junto a su madre. Murió en su sueño durante una noche tranquila de abril de 2002. Tenía 67 años, pero aparentaba 80. Sus hijos Roberto y Miguel lo encontraron por la mañana cuando fueron a visitarlo. Estaba en su cama, recostado pacíficamente, con una foto antigua de Marta y Lucía sobre su pecho. Los doctores determinaron que había sido un paro cardíaco natural. Sus hijos dijeron que finalmente su padre había dejado de sufrir. Lo enterraron junto a Marta y Lucía, cumpliendo el deseo que había expresado tantas veces. 3 tumbas en fila, 3 nombres en mármol blanco, una familia reunida finalmente. La casa azul en los mezquites quedó abandonada. Roberto y Miguel decidieron que ninguno de los dos podía vivir allí. Los recuerdos eran demasiado dolorosos. La dejaron cerrada. Con los años, sin mantenimiento, el adobe empezó a desmoronarse bajo las lluvias ocasionales. El techo de lámina se oxidó hasta tener agujeros. Los limoneros del patio que Héctor había cuidado con tanto amor se secaron por falta de agua. Las ventanas se rompieron. La pintura azul se descascaró completamente. La casa se convirtió en una estructura fantasmal, un recordatorio silencioso de la tragedia que había consumido a una familia entera. En los archivos de la Comandancia de Hermosillo, el expediente del caso Ochoa fue finalmente cerrado oficialmente y marcado como resuelto en marzo de 2000. La caja manila con todos los documentos, las fotos descoloridas, las declaraciones amarillentas, los mapas marcados, quedó almacenada permanentemente en el depósito de evidencias en el sótano del edificio. Dentro, un archivista agregó una nota final mecanografiada en papel oficial. Resuelto mediante georradar, agosto 1999. Homicidio durante intento de secuestro con motivación sexual. Perpetrador, Rubén Ochoa Paredes, familiar de la víctima, sentenciado a 30 años. Víctima, Lucía María Ochoa Rivas. 14 mayo 1978, 17 julio 1987. Que descanse en paz. La fotografía Polaroid del vestido blanco tendido sobre arena rojiza, la imagen que había iniciado toda la reinvestigación cuando Ramírez la encontró, resultó haber sido tomada por un técnico forense en el sitio del descubrimiento inicial. Alguien la había archivado incorrectamente en el sobre Manila años después. Pero esa imagen terminó convirtiéndose en el símbolo mediático del caso. Un vestido de inocencia infantil manchado por la violencia, enterrado en el desierto inclemente, pero finalmente desenterrado por la combinación de perseverancia humana y avance tecnológico. Los habitantes del ejido Los Mezquites todavía recuerdan a Lucía Ochoa décadas después. Los más viejos, los que estaban allí en 1987, cuentan la historia a las generaciones más jóvenes que nunca la conocieron. Hablan de cómo una niña hermosa, con un vestido blanco, desapareció una tarde calurosa de julio mientras iba a jugar con su amiga. Hablan de cómo su familia la buscó desesperadamente. Hablan de cómo 12 años después, gracias a un ingeniero curioso y su máquina que podía ver bajo tierra, el vestido blanco reapareció enterrado en el desierto, revelando una verdad que nadie había imaginado, una traición que nadie había considerado posible. Hablan de cómo el mal puede esconderse en los lugares más cercanos, en las personas más confiables, en los miembros de la propia familia. Y hablan de cómo a veces, cuando ya nadie tiene esperanza, la tierra misma decide revelar sus secretos más oscuros, cuando alguien tiene las herramientas correctas y el coraje de hacer las preguntas correctas.